Si bien el cuento de hadas La Bella y la Bestia tiene un final feliz, la trágica historia real en la que se basa ciertamente no lo tiene. Publicado en Francia, parece que la historia infantil de 1740 se inspiró en parte en la desgarradora vida de un supuesto hombre salvaje conocido como Petrus Gonsalvus y su matrimonio con una hermosa joven llamada Catherine. Nacido en Tenerife en 1537 y obsequiado al rey Enrique II de Francia en 1547, Pedro González padecía una condición desconocida ahora conocida como hipertricosis o síndrome del hombre lobo, que provocaba que su rostro y cuerpo estuvieran cubiertos de exceso de vello. Hasta la fecha se han documentado menos de 50 casos. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Pedro González nació en la isla de Tenerife a mediados del siglo XVI, una época en la que aún imperaban muchas supersticiones del medievo y las posibilidades de ser aceptado e incluso de sobrevivir para alguien con semejante apariencia de hombre lobo eran escasas. Sus primeros años están envueltos en un halo de misterio, pero se cree que sus padres fueron jefes guanches, los antiguos habitantes de la isla, y que lo abandonaron al nacer debido a su aspecto físico. Unos monjes lo acogieron en su monasterio, donde pasó la infancia bajo su tutela. Sin embargo, a los 10 años su destino cambió de nuevo cuando al parecer unos corsarios lo llevaron como presente al recién coronado rey de Francia. El rey no quiso mostrarlo ante la nobleza como una mera curiosidad y lo convirtió en uno de los suyos, liberándolo de su lado salvaje. Primero le cambió el nombre en castellano por su versión latinizada, Petrus Gonsalvus, más acorde con su nuevo estatus. Y a continuación fue educado en latín, la lengua reservada a la aristocracia, e instruido en las artes liberales, que abarcaban desde gramática, retórica y dialéctica hasta geometría, aritmética, música y astronomía. En la corte de Enrique, Pedro era visto como una curiosidad exótica, al igual que los enanos, los gigantes y los bufones. Sin embargo, al reconocer su intelecto, el rey Enrique decidió darle una educación. Con el tiempo, aprendió 3 idiomas, así como las minucias de la etiqueta de la corte. Le enseñaron modales cortesanos y las costumbres palaciegas más refinadas, y lo ataviaron con las mejores vestimentas. Si bien hay poca evidencia de archivo de su vida, en 2021 la revista de Historia Canaria reveló que documentos descubiertos recientemente habían revelado que Petrus Gonsalvus realmente logró integrarse a la vida de la corte. Al llegar a los 20 años, se había convertido en camarero en la mesa real. Luego pasó a estudiar Derecho, fue un narrador del joven Carlos IX, y en 1582, incluso enseñaba Derecho en la Universidad de la Sorbona. Su destacada inteligencia le permitió superar con creces las expectativas del monarca. Enrique II murió el 10 de julio de 1559 tras ser herido de gravedad en una justa, con lo que el joven Petrus quedó a cargo de su viuda, Catalina de Médicis, quien posteriormente heredó el trono y pasó a la historia por su implacable mandato. Varios relatos cuentan que después de la muerte de Enrique, su despiadada esposa Catalina de Medici decidió realizar un experimento para descubrir qué tipo de hijos produciría su hombre salvaje. La elegida fue una dama de compañía de la reina, una de las más bellas para que despertara la libido de la bestia, y de carácter fuerte, para que soportara la conmoción del primer encuentro y la resistiera durante el resto de su vida. En 1573 se celebraron las nupcias entre Catalina y Petrus, un matrimonio acordado del que nacieron 7 hijos, de los cuales al menos 5 heredaron la semblanza del padre. Años más tarde los Gonsalvus iniciaron un periplo por Europa, despertando asombro allí por donde pasaban. Hacia 1580 viajaron a Múnich, donde fueron acogidos por el duque Alberto V de Baviera, quien encargó varios retratos de la familia que luego fueron entregados como un obsequio para la colección del gabinete de curiosidades que su tío el archiduque Fernando II de Austria tenía en el castillo de Ambres. Todavía hoy se exhiben en este palacio algunos de aquellos cuadros. En ellos se puede observar a Petrus, a su hija Mdelane y a su hijo Enrique con atuendos de gala, pero con un fondo que recrea una caverna natural, en alusión, según algunos autores, a su procedencia canaria, donde era costumbre que los guanches vivieran y enterraran a sus muertos en cuevas volcánicas naturales. Otros nobles encomendaron copias de estos lienzos, así como nuevos retratos, lo que extendió su popularidad por el Sacro Imperio Romano Germánico. La fascinación era tal que el mismísimo emperador Rodolfo II de Habsburgo solicitó un mechón de pelo de Petrus para guardarlo en un lugar privilegiado en su preciado gabinete de exotismos.
Pese a ser unas celebridades y vivir como aristócratas, los Gonsalvus siempre fueron propiedad de alguien, nunca fueron libres. Años después se trasladaron a Italia bajo la protección financiera del duque de Parma. El tratamiento peyorativo que la familia Gonsalvus recibió se extendió también a la esfera científica. De hecho, fueron clasificados poco menos que de bestias en libros como Monstrorum Historia, un catálogo de anomalías humanas y animales escrito por el conde Julius Aldrovandi, un prestigioso médico y naturalista boloñés, en el que el artista flamenco incluye a la familia hirsuta clasificándolos de animales racionales, pero mostrándolos en un mismo volumen junto a insectos y otros animales. El mero hecho de ser peludos los condenó a un trato infrahumano. Muchos libros, cuadros e ilustraciones que plasman la sintomatología de la familia Gonsalvus han sido recopilados en la literatura científica, aportando una valiosa información descriptiva acerca de su anómala enfermedad y de su patrón hereditario. Las primeras observaciones médicas de su caso provienen de Felix Plater, médico suizo que escribió que Petrus tenía sobre las cejas y la frente unos pelos tan largos que debía peinárselos hacia atrás a fin de que no le molestaran la visión. La ciencia ha desvelado que padecían un raro trastorno llamado hipertricosis congénita generalizada, concretamente del tipo lanuginosa, que se hereda de forma autosómica dominante y se caracteriza por la presencia del lanugo, un pelo fino que aparece en el periodo embrionario y desaparece al nacer, por todo el cuerpo. Este tipo de hipertricosis afecta a menos de 1 de cada 1000 millones de nacimientos, y el primer caso documentado en la historia es el de los Gonsalvus. Por eso, también se la conoce como síndrome de Ambres, en referencia a los retratos del castillo homónimo. Asimismo, las distintas clases de hipertricosis congénita generalizada son nombradas a menudo como síndrome del hombre lobo. Algunos científicos especulan con que se trate de una mutación atávica, el resurgimiento de un rasgo genético que permanece inactivo porque en algún momento de nuestra evolución fue prescindible. A principios del siglo XVII Petrus y su esposa Catalina se mudaron a la localidad de Capodimonte, donde fallecieron tras más de 40 años casados. Se cree que Catalina murió en 1623 y Petrus, en 1618, aunque su muerte no figura en los registros, curiosamente solo se anotaba la defunción de las personas que eran enterradas de acuerdo con los ritos religiosos, por lo que algunos historiadores sospechan que hasta sus últimos días fue tratado como un ser no humano. Quizá la hermosa Catalina supo ver más allá del físico de Petrus, ponerse en su piel, descubrir su interior y enamorarse de él, una bonita historia de amor que inspiró a la escritora francesa Gabrielle Suzanne-Barbat de Villeneuve para escribir, ya en el siglo XVIII, la primera versión del clásico relato que hoy conocemos como La Bella y la Bestia. A diferencia del final feliz de cuento de hadas de la película de Disney, Pedro siempre fue visto como una rareza. Después de distinguirse en la corte francesa, Pedro y su familia fueron enviados al extranjero para que la realeza europea pudiera mirarlos boquiabiertos. Las maravillosas chicas peludas, las hermanas González y sus mundos describe como los niños González fueron regalados a otros nobles y tratados como mascotas de la corte.